Continuamos con nuestra mesa de jóvenes militantes de los partidos políticos. Esta noche vamos a analizar el debate de los aspirantes a la Ciudad de México. Saludo en primer lugar a Jimena Molina, comisionada de las Juventudes de Morena. Jimé, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy bien, emocionada de estar acá otra vez. Gracias. Patricia Urriza viene en representación de Movimiento Ciudadano. Pati, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Más aquí. Y finalmente Fernanda Martínez, que viene en representación del PAN. ¿Cómo estás, Fernanda? Muy buenas noches. Muy bien, muy contenta. Bueno, déjame empezar contigo, que no estuviste la semana pasada. ¿Cómo viste? Ganó, vas a decir que ganó Taboada. Evidentemente no? Ganó Taboada. Ah, evidentemente. A ver, ¿cómo viste el debate? El debate fue algo muy interesante. Creo que algo vamos a coincidir las tres, sí, que la Ciudad de México es una ciudad enorme, grande, sí, que tiene oportunidades para muchos de los que vivimos aquí, pero que no se merece el gobierno que tiene, definitivamente. No se merece el gobierno mediocre que tiene. Tiene el segundo presupuesto más grande de todo el país y no se ve reflejado, como lo decía Taboada en el debate, no se ve reflejado ni en seguridad, no se ve reflejado en accesibilidad al agua, no se ve reflejado en la infraestructura de las escuelas, no se ve reflejado en los hospitales ni en los medicamentos. Ahora sí que la pregunta que se repitió mucho en el debate y que debemos de hacernos todos los mexicanos, porque este es un debate que todos debemos de seguir, ¿dónde están los 300,000 millones de pesos que se les dan? ¿Dónde están? Es muchísimo dinero y creo que sí podemos responder esa pregunta. ¿Ese dinero dónde está? Está en los caprichos del presidente, está en el Tren Maya, está en los espectaculares que vimos tapizados de toda la República cuando Claudia dijo que no estaba haciendo precampaña. ¿Y Taboada? Híjole, pues yo creo que evidentemente el dinero y quienes lo manejaban, el gobierno estaba de este lado. Y de este lado no se han visto ni la inversión ni en seguridad ni accesibilidad al agua y también, claro que anteponiendo siempre los intereses electoreros de campaña del otro partido. Yo me quedé con la sensación de que el candidato de opositor pudo haber atacado más a la candidata de la continuidad. Es que nunca logró poner contra las cuerdas a Clara Brugada, a pesar de que su estrategia fue primordialmente ofensiva. De pronto a mí me dio la impresión de que traía como un listado tan amplio de ataques que ninguno pegó lo suficiente con su electorado, para que nosotras lo recordáramos, y nunca hizo trastabillar a Clara Brugada como en esta estrategia que fue muy ofensiva, que me parece natural. Es que no fue muy ofensiva, ese es mi punto. Digo, ya, bien que yo soy un atascado, ¿no? Pero pues sí, digo, creo que era la oportunidad de Taboada, ¿no? Como de contrastar más con Clara Brugada, ¿no te parece, Fer? Creo que pudo haber sido más ofensivo, sin embargo, sí atinó en varias cosas y sí hay ataques, y ni siquiera ataques, son verdades que quienes vimos el debate lo recordamos claramente. Pero digan los ataques, no tiene nada de malo atacar y defenderse, pues es un debate, ¿no? O sea, no es cosa de vida o muerte, pero pues, se vale atacar al adversario con, pues como por ejemplo el tema del departamento, ¿no? De claro. 300 pesos o no sé cuánto. Sí, o sea, y que además es una falsedad. O sea, yo sí vi, y creo que la percepción que hay en esta mesa de que no hubo suficiente ataque, más bien creo que es un reflejo de que fue una estrategia de ofensiva fallida. Okay. O sea, porque justo hablamos del predio, que además es una falsedad. O sea, lo que presentó Santiago Taboada fue el recibo del costo del trámite por regularización del predio, que no es lo mismo que el costo del predio, que en ese momento me parecía que eran 48,000 pesos el costo del predio en una colonia de la periferia de la Ciudad de México. Creo que vimos diferentes debates, ¿no? Hoy en día cuesta 256,000, o sea, son cosas muy distintas. Ahora, evidentemente para ti ganó Clara, ¿no? O sea, no vas, te corres del partido. Si no bueno, pues sí. Sí, ¿no? O sea, yo creo que Clara gana en tanto que nunca logran ponerla contra las cuerdas, en tanto que también presenta propuestas que habla claramente con su electorado, además como con esta mística muy característica de ella, esperanzadora, alegre, pero que también plantea una serie de características que representan a Santiago Taboada, ¿no? Que
que giran fundamentalmente También en torno atacó, al cártel. también atacó, ¿sí? Contraatacó, digamos. Bueno, de hecho empezó atacando Clara, ¿no? Pues posicionando la diferencia entre los proyectos, diría yo. Creo que específicamente la diferencia y siempre del otro lado en Morena siempre van a decir que ellos tienen otros datos y que la información no es cierta. Sí. Pero creo que lo más certero y lo más seguro que tenemos siempre son los resultados. Veamos cómo está Benito Juárez y cómo está Iztapalapa. Iztapalapa tiene el 4º lugar nacional en feminicidios. Clara Brugada era la encargada de darle a los habitantes de Iztapalapa seguridad, agua, que actualmente, y lo vimos en el debate, se expuso en el debate, cosa que Clara no respondió. Entiendo por qué la parte de Morena no responde, porque no les conviene responder. Lo que acostumbran a hacer es nadar de muertito, porque no tienen cómo defender la mala administración y el mal gobierno, y hablan... Déjame, porque Pati está aquí comiendo palomas. Sí. No, perdón, pero creo que esto es muy importante. Sí tenemos que evaluar a los personajes que quieren gobernar la Ciudad de México de acuerdo a la experiencia que hemos tenido con ellos en la función pública. Y me parece que tanto Clara como Taboada tienen muchísima cola que les pisen. Lo vimos en el debate. Ataques, quién robó más, quién es más corrupto. Me parece que en ese sentido Salomón es el único que da una propuesta basada en evidencia, un plan de gobierno acorde a las experiencias que él ya tenido en el gobierno, ¿no? Él fue secretario de Salud, ha manejado presupuestos mucho más grandes que los que tiene la Ciudad de México, y creo que también él hace un punto bien importante. La complejidad de la ciudad es tan grande que no podemos decir que todo está bien. Evidentemente, hay cosas buenas. Está la Agencia Digital de Innovación Pública, simplificación de trámites, cosas que Salomón agarra y dice: yo voy a hacer un gobierno de política pública con evidencia en datos, ¿no? Pero tampoco todo está mal, ¿no? Entonces, creo que también hay crisis de agua, hay contaminación, hay falta de crecimiento económico. Entonces, ni todo está bien ni todo está mal. Me parece que tenemos que agarrar lo mejor de esta administración, pero también tenemos que tocar los grandes problemas de la ciudad. ¿No te parece que queda un poco como hablábamos en la mesa pasada, como Corea del Centro? Pues no, o sea, mira. Esta idea de que no puedes pertenecer ni a Corea del Norte ni a Corea del Sur, sino a... pues Corea del Centro no existe, ¿no? Claro, a mí me parece que eso es un poco de la alternativa que necesita el país, porque estamos tan acostumbrados a este golpeteo, también al despilfarro. Yo la verdad no puedo con las campañas en la Ciudad de México porque están atascadas las calles, están gastando todo el dinero de la ciudadanía, tanto los de Morena como los de la Alianza, tapizando las calles. Y eso la verdad es que a nosotros pues ya no nos hace sentido. Los ciudadanos no vas a votar porque veas más caras de Claro, más caras de Taboada. Nos tenemos que centrar en las propuestas, y creo que es algo que hace diferente Salomón, es algo que está generando pues la nueva política, porque pues lo viejo es repetir esto que siguen haciendo. Muy bien. Hasta la A ver, Jimena. A ver, yo lo que veo es un exfuncionario del gobierno de Calderón que cumple su papel en tanto un irremediable tercer lugar, que es hacer propuestas. Yo creo que eso fue acertado, pero también hace un poco como intentando dar la nota para posicionarse, que es con esto de las palomitas, ¿no? Que de pronto... Seguramente sí dio la nota, dio de qué hablar, eso no tiene nada de nuevo, si eso fue más costoso en términos de que dio un poco de pena ajena, se sintió un poco fuera del lugar. Entonces yo lo plantearía en esos términos, la intervención de Salomón Chertorivsky. En cuanto a Santiago Taboada, pues la verdad es que tanto sus vocerías como el propio candidato no han dejado de difundir una serie de falsedades, ¿no? De pronto a mí me parece grave que retomen lo de los feminicidios cuando hablan de cifras brutas y no de tasas, que es como se mide la incidencia delictiva de manera como, digamos, con un criterio parejo para todas las alcaldías. Y de hecho Benito Juárez, en delitos de alto impacto, tiene el tercer lugar de incidencia delictiva, y Iztapalapa está debajo de ese lugar. ¿En la ciudad o en nivel? En la Ciudad de México. Ok. En la Ciudad de México. En cuanto a lo que ya les decía del predio de Clara Brugada, también es una falsedad. O sea, es un ataque que busca confundir a las personas y hacer señalamientos que son un poco difíciles de comprobar. Presenta unas tablas desordenadas. Pero, por ejemplo, que nadie en el caso del famoso cártel inmobiliario, también es cierto que no le han encontrado nada a Santiago Taboada.
a él no, pero a sus colaboradores cercanos sí, que eso no deja de ser importante, o sea, y que además no ha habido como tampoco un pronunciamiento, que acaba de pasar lo de la estación ahí en Benito Juárez, que se otorgó un permiso, se hace la excavación, no se avisa que no se puede hacer una excavación porque hay un metro en la parte subterránea y perforan por donde pasa el metro. Es decir, seguimos, o sea, hablamos de que todo este grupo político de Acción Nacional que ha operado históricamente en Benito Juárez continúa reproduciendo con muchas evidencias no solo falsedades contra la candidata puntera, sino que además sigue implementando su esquema de corrupción como si la gente no se fuera a dar cuenta. Bueno, nada más rápido, han tachado muchísimo al PAN también, que totalmente de acuerdo con el cártel inmobiliario, pero en Morena también hay un cártel inmobiliario que está comandado por Gerardo Villanueva, actual diputado local de la Ciudad de México, y eso también está comprobadísimo a través de una organización que se llama Benita Galeana, que vendieron muchísimos, que expropiaron muchos predios en la Ciudad de México. En Coyoacán tenemos muchísimos ejemplos y de ahí empezaron a hacer negocio con la vivienda de los ciudadanos de la Ciudad de México. Entonces, que no quede... Sí, hay mucha corrupción en todo ese tema inmobiliario. Por eso necesitamos a alguien nuevo, alguien diferente. A ver, Fer. Híjole, pues estamos hablando que si verdades, que falsedades, los datos aquí están. Claudia tampoco quiere reconocer el tema de la percepción de inseguridad en la Ciudad de México, y la realidad es que lo que hablaba mucho Clara... Claudia no lo reconocía, y ahora Clara dice que quiere continuar. Este es el discurso que quieren, la continuidad. ¿Pero la continuidad qué representa? Si hablamos del tema de seguridad, dicen que la Ciudad de México estaba muy segura, que es lo que quiere continuar ella. Realmente en este tema de reducción es artificial. Es artificial porque un porcentaje, un 37.7% de muertos están sin determinarse. Claro que les va a parecer que están bajando las muertes. Sí, para ellos es tan fácil no determinar y no ponerle nombre a esos homicidios. Entonces, específicamente eso, también hablaban sobre la inversión extranjera. La inversión extranjera directa bajó del 2022 al 2023 un 73.5%. ¿De qué están hablando? En la Ciudad de México. En la Ciudad de México. Entonces, que ahí también cuando Salomón Chertorivsky fue secretario de Desarrollo Económico de la Ciudad de México, él lo dijo en el debate, el nivel de inversión que llegó a la ciudad es 10 veces mayor al que este sexenio pudo atraer. Entonces me parece que también necesitamos representaciones que salgan a buscar las soluciones fuera de la Ciudad de México. Esta propuesta que hace Salomón de sacar el aeropuerto de la Ciudad de México, muchos dicen Salomón no tiene facultades para, pero sí creo que es un principio que se tiene que salir a buscar con el nivel federal. Es a dónde va a mandar el aeropuerto. O sea, lo que se sabe es que se tiene que salir de ahí, y también tiene subdesarrollada la Venustiano Carranza, porque justo no pueden crecer hacia arriba esas zonas, porque llega el tráfico aéreo. Fíjate que eso es muy interesante, porque cuando Salomón, lo sabe la gente, fue colaborador aquí desde la hora de opinar, y tuvimos varias veces que nos vino a explicar toda esta idea de, porque en aquel entonces se iba a construir Texcoco, y qué hacer con el predio del Benito Juárez, ¿no? Era todo un debate. Y justo lo que planteaba él en el debate es, ahí se puede hacer una ciudad universitaria, ahí se puede hacer un bosque de Chapultepec, todo eso junto. Bueno, déjenme, tengo que ir a una pausa y regresamos en un momento más. Bueno, regresamos, estamos debatiendo el debate. ¿A poco no es mejor este debate así, sin reglas, no? ¡Qué horror! Sí. ¿Por qué? A ver, explíquenme ustedes que militan en los partidos políticos, ¿por qué les ponen a sus candidatos esas reglas tontas, acartonadas, de que 3 minutos y 2 minutos y la bolsa de... ¿Por qué no podemos debatir así? A ver, Jime. Pues yo siento que... Porque ustedes son los que deciden, yo creo el formato, man, que las campañas. Que sí hay una cosa muy importante, y que es que a lo mejor, y que creo que es producto de eso, que a la hora de estar debatiendo, pues de pronto pueda parecer que unos segundos de un candidato o candidata que hable más pueden hacer la diferencia. Y eso genera como una tensión y otra vez como unas quejas por parte de unos o por parte de otros. Entonces, al final, la bolsa de tiempo lo que hace es como no dejar tanto margen. Por eso, pero para eso está el moderador, para un poco llevar los tiempos. O sea, hay que confiar en los moderadores y dejar que los moderadores también participen, ¿no?
Porque, y con esto quiero terminar, hacer una última ronda, la moderadora hizo la pregunta que para mí es la más importante. ¿Y con qué van a pagar? Porque sus 3 candidatos prometieron el oro y el moro. Fantástico, ojalá lo hagan. ¿Con qué ojos? Y todos dijeron, no, yo ya lo tengo calculado. Sí, ya, sí. No es cierto. No es cierto. A ver, Jimena, prometer no empobreza. No, o sea, yo lo que creo es que de entrada lo que hace Clara Brugada es retomar cosas positivas del gobierno de Claudia Sheinbaum y que en ese sentido pues ya tenemos una claridad presupuestaria, ¿no? Y el resto, pues también tenemos que hablar de que en los debates, dado la cantidad de tiempo, pues lo principal es convencer a tu electorado y nadie va a sacar sus proyecciones presupuestarias, porque comunicativamente no, me nadie, parece que pero ese se no los es el objetivo de los preguntaron. debates. O sea, tienes toda la razón, nadie quiere hablar de eso, porque les tenían que decir, pues ¿saben qué? Sí cuestan estas cosas y vamos a tener que cobrar o más impuestos o más para financiarlas. Bueno, ¿no? y no hay que olvidar lo que anuncian hoy en la mañanera, que es la cantidad de miles de millones de pesos que todavía debe Ricardo Salinas Pliego al SAT, ¿no? Y eso se va a utilizar en Pues al final la federación distribuye a ver, el presupuesto. perdón, porque me quedan 30 segundos para cada quien. Ya ves, sí se puede uno administrarlos, pero bueno, venga. Sí, yo creo que esa pregunta se hizo en el debate y lo que comentaba en un inicio, dinero hay, la Ciudad de México es la segunda ciudad que recibe más presupuesto. El tema es que la mala administración y el mal manejo de las finanzas no se ha visto reflejado. Que había 500,000 millones de pesos de corrupción y que con eso iban a pagar todo, no es cierto. Y que vemos, pero al final de su sexenio vemos que no lo ha invertido donde se tiene que invertir. A ver, yo quiero rescatar nada más el tema también, hablamos de inversión y de todo. No hay nada de eso sin seguridad. Y algo que sí mencionó muy bien Taboada y que va de la mano con Xóchitl Gálvez es el tema de la seguridad. Invertir en la mejora de nuestros policías, de darle seguridad social, de darle... Que va a ser materia de otro debate. Que va a ser materia de debate, pero vale la pena. Que vale la pena. 30 segundos, mencionarlo. En el tema de la lana, porque ya se salió Fer, no quiso. Viste, se fue. Ya es muy buena política. Nosotros no le quitamos ese tema, Leo, y justo lo platicábamos cuando hablamos de la propuesta de Jorge, de que él sí está promoviendo una reforma fiscal. Y en el tema de Salomón, él lo presenta muy bien en su libro, lo que él dice es que hay una falta de desorganización en los niveles de gobierno. La Ciudad de México tiene 30 programas sociales y a nivel de las alcaldías tenemos 253 programas sociales que se están duplicando y triplicando. Es decir, hay un programa social en la alcaldía Miguel Hidalgo para la discapacidad, pero también existe a nivel de la Ciudad de México, pero también existe a nivel federal. Entonces, esa triplicación de tareas genera que se desperdicien muchos recursos. Entonces, en la organización de los niveles de gobierno, sí encontramos muchos recursos para poder hacer estos temas realidad. Bueno, muy bien. Yo quiero comentar algo, si me permites, Leo, antes. Pero nada más agregar que la próxima presidenta de la República y el próximo jefe de gobierno van a hacer un trabajo de coordinación. Aquí se ve en algo tan pequeño como un tuit la felicitación y luego vemos que la pobre Clara ni en Iztapalapa la quieren, ni en la Ciudad de México la quieren, y ni su propio equipo la quiere tampoco. Entonces, ahí están los datos que hasta el mismo Morena en evidencia. Ya nos tenemos que ir. Disfruten estas mesas donde se puedan hablar libremente, así sabroso, porque cuando como candidatas se presenten, tiene 2 minutos, tiene 1 minuto. Gracias, Jimé, gracias, Fer, gracias, Pati. Gracias a usted, muy buenas noches.